Recording is on. Listo, perfecto. Muy buenas noches para todos ustedes, espero que estén muy bien. Vamos a iniciar entonces con nuestra clase de nuestro curso de Power BI. La intención es que el día de hoy podamos ya entrar de lleno a la plataforma y podamos reconocer el proceso de carga de datos a Power BI. Justamente como lo vimos la clase pasada, en la que simplemente vimos como una generalidad acerca de Power BI, era identificar que esta herramienta lo que nos permite no es solamente hacer un acto de visualización de datos para la toma de decisiones a través de análisis, sino que también lo que nos permite es poder organizar los datos y transformarlos, cosa que con otras plataformas que actualmente también están vigentes en el mercado acerca de visualización de datos no se permite, ¿no? O no es tan sencillo. Por eso es que Power BI en este momento es la plataforma más importante para hacer business intelligence, o sea, para hacer inteligencia de negocios. Es decir, que no es solamente las visualizaciones, sino los análisis que podemos hacer con ella y los pasos para poder llevarnos a ese análisis. Entonces, justamente lo que vamos a aprender nosotros es cómo traer esos datos a Power BI. Hay cursos que inician de una enseñándoles a los estudiantes los gráficos y cómo utilizan los campos, lo cual no me parece pedagógico ni correcto. ¿Por qué? Porque la intención es que hasta que nosotros no tengamos unos datos depurados, organizados, estandarizados, con la menor cantidad de errores posibles, configurados de la mejor manera, no podemos hacer visualizaciones efectivas. Justamente en el proceso de traer esos datos a Power BI, lo que nos permite es minimizar los errores y que todos nuestros reportes estén claros y traigan los datos que realmente necesitamos. Entonces recordemos que cada día lleva consigo una temática. Recordemos que justamente lo que va a ser la clase de hoy y la clase de mañana va a girar alrededor de el tema de Power Query, es decir, procesos de ETL. Si de pronto desconocen la palabra, no se preocupen que justamente es el tema que vamos a abordar durante estos 2 días, que es poder traer esos datos a Power Query. ¿Listo? Perdón, a traer esos datos a Power BI a través de Power Query. Entonces recordemos que cada día vamos a tener como un tema, bueno, unos temas en específico que es los que vamos a tratar según nuestra temática. Antes de iniciar, recordarles eh, lo que les había comentado en la clase pasada frente al tema del proyecto. Recordemos que el curso se aprueba no solamente con asistencias y los trabajos o actividades que nosotros podamos realizar para apropiación del conocimiento dentro de nuestro curso, sino que ustedes deben de aplicar lo aprendido a través de un proyecto, preferiblemente, pues obviamente por los insumos que gira alrededor de su entorno laboral. Entonces, la intención es que podamos cerrar el curso haciendo publicación de nuestro informe, de nuestro reporte, pero como les había comentado en la clase pasada, el que permite realizar esas publicaciones se llama Power BI Premium, ¿ya? Y ese tiene un coste de 90,000 pesos. Entonces, el momento y de manera inicial, buscando un plan B, lo que vamos a hacer es, el proyecto se va a manejar a través de un video. Ese video del proyecto, ustedes van a tener tiempo hasta el día 3 de junio, que es justamente la antepenúltima clase que nosotros terminemos, por la penúltima clase, perdón, porque nuestra última clase es el día 4, que es justamente donde vamos a hacer el cierre de todo el curso, mirar lo que ustedes han realizado, hacer la sustentación del proyecto, realimentación, etcétera. Entonces, aquí lo importante es que a medida que vamos aprendiendo, un segundo, a medida que vamos aprendiendo, a medida que vamos interactuando con la plataforma, ustedes vayan preparándose y vayan creando su proyecto a medida que vamos adquiriendo el conocimiento. Esta presentación, pues obviamente también queda dentro de nuestra carpeta compartida, al igual que ya quedó la de la clase uno digamos, con lo que era la información acerca del curso, porque la intención es que a medida que vamos aprendiendo, pues nos vamos preparando para que podamos organizar la base de datos que ustedes quieran seleccionar, qué información quieren mostrar. Si obviamente es confidencial, claramente el video yo no lo voy a publicar ese día, simplemente lo que yo voy a hacer es verlo. Ya si alguno de ustedes me da el aval de poderlo compartir en clase porque no tiene información confidencial, excelente.
pero sí los videos todos los voy a ver yo y ese día pues vamos a tener nuestro espacio de realimentación y yo validar que ustedes hayan alcanzado en temas teóricos, pues el conocimiento, haciéndoles una pregunta relativamente sencilla. Listo. Para hacer la grabación, yo les recomiendo esta plataforma que estamos utilizando, que es de código abierto. Usted simplemente se tiene que loguear con su sesión de Google eh, para poder tomar el rol de administrador y poder realizar grabación de su pantalla, aunque puede utilizar otras herramientas más que pueden existir, pero pues digamos que hablo de esta porque es de código abierto, listo. Entonces, cada vez que iniciemos un tema nuevo, voy a estar recordando el tema del proyecto para que podamos ir avanzando en él, para que a medida que vamos haciendo cosas, pues lo tengamos aplicados en el tema del proyecto. Veo en ese momento que Mariluz tiene la mano levantada. Mariluz, cuéntame. Mariluz, si algo no te estoy escuchando. La clase pasada también tuviste dificultades con el micrófono, revisa entonces tu computador. Listo. Entonces, revísalo, dale los permisos como habíamos hablado a la plataforma. Voy a mostrarles un poco. Recordemos que acá en la parte de arriba es donde ustedes le dan los permisos a Jitsi para poder abrir micrófono. ¿Listo? Entonces, para que quede en la grabación. Entonces, por favor, revísalo, Mariluz, para poder entender tu pregunta, porque si no te estamos escuchando. Listo. ¿Alguien adicional a Mariluz tiene alguna duda o pregunta frente a la que acabo de mencionar? Regáleme una reacción si es claro que para terminar nuestro curso tenemos que presentar un proyecto, por favor. Regáleme una reacción. Perfecto. Solamente tengo reacción de dos personas, los demás, ¿cómo vamos? Recordemos que aquí necesitamos ser interactivos. Eso, Ángela. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias. Yo les voy a estar pidiendo mucho feedback en estos cursos. ¿Listo? Entonces recordemos que para mí las reacciones son importantes. Bueno, orden del día. ¿Qué vamos a nosotros a ver en nuestra clase? Vamos a entender un poco qué es Power Query. Para las personas que no conozcan el concepto, vamos a entender lo que significa un ETL. Complejo si no me puedes escuchar. Sí, Mariluz, por eso te digo que tienes que revisar tu micrófono. Porque mira que en la clase pasada los compañeros sí pudieron abrir el micrófono, entonces sí es necesario que tú revises tu micrófono porque debe ser alguna configuración de él. Pero sí, como tú has dicho, demasiado complejo si no puedes hablar. Eh, Vamos a hablar acerca de unas premisas puntuales que les tengo para Power Query, es decir, unos pasos que es recomendable que ustedes puedan tener en el momento de realizar el proceso de carga de la información a Power Query. Y vamos a hacer una actividad en clase y luego les voy a dejar un trabajo para que ustedes puedan interactuar en la clase. Por favor, recuerda que cuando se conecten, se silencia el micrófono y no es necesario que tengan la cámara prendida. ¿Listo? Para que por favor lo tengan pendiente. Mariluz, volviste a levantar la mano. Cuéntame, ¿ya pudiste solucionar el micrófono para que podamos continuar? No. Ok, listo, perfecto. Sí, porque. O de pronto conéctate desde el celular para que puedas abrir el micrófono desde el celular y toda la interacción de compartir pantalla lo puedes hacer desde el computador. También puede ser otra opción, conéctate desde el celular. De pronto en el celular no te pone ningún inconveniente y ahí ya puedes abrir micrófono. Eso, para que busquemos soluciones entre todos. Entonces, listo, Power Query. Power Query es una herramienta poderosísima que está incluida dentro de Excel y Power BI. Excel más o menos versión 2010-2014 aproximadamente. Desde el nacimiento de Power BI, pues siempre ha estado Power Query y es como un hijito. Es decir, ustedes no tienen que descargar algo adicional, ustedes eh, eh, no tienen que instalar algo más, no. Ya todos en este momento, a estas alturas, ya tendríamos que tener instalado nuestro Power BI y este está incluido dentro de Power BI. ¿Listo? Porque ¿qué nos permite a nosotros? Nos permite tomar la información para organizarla tal cual como la necesitemos y asimismo
poderla utilizar en Power BI. ¿Listo? Eso quiere decir que hacemos como un proceso de toma de la información, la organizamos según lo que queremos realizar para poder terminar con nuestro proceso de transformación de datos. ¿Listo? Son como esos 3 puntos importantes. Eh, ¿qué, es lo, ¿Qué es lo importante de todo esto? O digamos, ¿qué es lo positivo? Es que cuando nosotros nos conectamos a una base de datos, cuando cargamos un archivo de Excel, cuando nos podemos conectar mediante credenciales al sistema de la empresa, yo no estoy alterando la base de datos inicial. ¿Listo? Entonces, el ejemplo que yo suelo dar, vamos a hacer de cuenta que creo que dentro del grupo tenemos una compañera que trabaja en la parte de selección y contratación y que toda la información de los procesos de selección no la tienen en el sistema, sino que lo tienen en un Excel, que a medida que van pasando los procesos de selección lo van alimentando con cuántas personas reclutaron, cuántas personas siguen en el proceso, cuándo fue que el cliente hizo la requisición, cuándo la fecha máxima, cuándo el siguiente candidato fue pasado a contratación. Entonces es un archivo que se alimenta en Excel. Entonces va usted y le dice a su jefe, ay, ven, es que yo necesito ese archivo porque estoy aprendiendo Power BI y me encantaría hacer visualizaciones y gráficas de ellas. Y lo primero que le dice su jefe es, no, no, usted me utiliza eso y qué tal que me lo dañe, qué tal que usted le quite cosas, qué tal que le mueva información y lo altere. Entonces en eso ustedes pueden tener la total tranquilidad que lo que hace Query prácticamente es como tomar una foto de la información. O sea, prácticamente es como crear, entre comillas, podemos decirlo, una copia de la información que él está tomando y se está apoderando para poder realizar nuestras visualizaciones. Es decir, que a pesar de que nos estamos conectando a la base de datos principal o estemos utilizando el Excel donde manejan toda la información, usted puede tener la tranquilidad que las transformaciones que usted está haciendo dentro del aplicativo no alteran el archivo. Simplemente lo que estamos haciendo es un tratamiento de la información para que nosotros la podamos procesar en nuestro Power BI y poder generar nuestras métricas y nuestras analíticas. A este curso, la intención es que nos podamos conectar desde diferentes fuentes que son las más utilizadas. Entonces, ¿cuáles son las fuentes de datos que, digamos, que podemos simular y podemos utilizar? Uno, archivos de Excel, es lo más común. Generalmente es la mayor parte de las, digamos, empresas medianas, pequeñas, consolidan y guardan su información a través de archivos de Excel. La segunda fuente a la que vamos a conectarnos, que esa sería a través de la clase de mañana, serían archivos CSV delimitados por comas. Generalmente estos son los tipos de archivos que se descargan en reportes de ERPs o eh, sistemas que tenga la empresa. Entonces, generalmente, yo quiero sacar un reporte, generalmente lo saca en CSV por el tema del peso, del tamaño de las bases de datos, lo fácil que puede salir esta información. Entonces, nosotros también podemos trabajar con ellas. Entonces, les pongo un ejemplo. Usted maneja un sistema de inventarios y usted de manera diaria puede descargar un archivo CSV para mirar cómo se están moviendo el inventario, el stock, las cantidades actuales, cuántas cantidades salieron al día. Lo bueno de Power BI es que si usted no tiene el acceso para conectarse directamente con el sistema, lo que puede hacer usted es descargar esos archivos CSV y dejarlos en una ubicación específica para que cada vez que abra usted el reporte en Power BI, él tome esa data actualizada y actualice los reportes. Entonces también los archivos CSV cobran una gran relevancia para poder utilizarlos como medios de ingesta de datos. Ese proceso que podríamos denominarlo así. Y la tercera es conectarnos a una base de datos remota. No es sencillo. ¿Por qué no es sencillo? Porque necesitamos credenciales. Entonces, necesitamos usuario, contraseña y los permisos, tanto o de administrador o de consulta y lectura de las bases de datos, sea de las empresas, etcétera. Si yo me pongo a crear una base de datos gratuita para que todos nos conectemos, tenemos la dificultad de latencia. ¿Qué significa eso? Que entre más personas nos conectemos a esa base de datos para interactuar con ella, la ponemos lenta y algunos no se van a poder conectar. Pero la intención es que dentro de este ejercicio de ingesta de datos, todos tengamos la experiencia de conectarnos en una base de datos que no esté en mi computador, que sea una base de datos externa. Y qué mejor ejemplo para podernos conectar y que no tenga este tipo de restricciones que las conexiones Odara. Voy a hablar un poquitico de ella, de todos modos en la clase de mañana vamos a profundizar completamente en los CSVs Odara. Es
un tipo de protocolo web que nos permite conectarnos a bases de datos que están en el Internet. Generalmente la mayor parte de las conexiones OData son conexiones que tienen que ver con datos abiertos. Entonces, justamente mañana vamos a hacer un ejercicio de conectarnos a una base remota que no esté en nuestro computador, que sea del Estado, para poder traer información y empezar a realizar nuestro proceso de ETL. Entonces, estos son como los tres archivos con los que vamos a girar alrededor. Obviamente existen más tipos de conexiones. La intención es que a través de lo que vamos a ir aprendiendo, es que usted consulte si usted va a implementar esto en su empresa, si usted tiene la posibilidad de acceder a la base de datos principal, pues obviamente según el tipo de conexión que se vaya a realizar, usted tiene que tener las credenciales para poder acceder. ¿Listo? Y que obviamente desde el área de TI o desde el área de sistemas le asignen los permisos correspondientes para que usted se pueda conectar a dicha base de datos. Entonces, como les dije, lo que vamos a hacer con Power Query es prácticamente un proceso de ETL. Entonces, quiero profundizar un poco de lo que es un proceso de ETL. El acrónimo de ETL responden a unas palabras en inglés que traducidas hablan extraer datos, transformar datos y cargar datos. Entonces, cuando hablamos de extraer, es que ¿dónde está el repositorio de los datos? ¿Dónde están esos datos que yo quiero tomar para poderlos analizar? ¿Listo? Como les digo, los que vamos a utilizar en clase, Excel, CSV y Conexiones OData. Pero si usted tiene el acceso a su base de datos, que se trabaja con Access, se trabaja con BigQuery o trabaja con bases de datos SQL, MariaDB, no sé, pueden trabajar con Azure. Ustedes se pueden conectar, obviamente, a esas bases de datos, sí, solo si tienen las credenciales. Entonces, el proceso de extracción es prácticamente, como les decía, tomar una fotografía de esa información. Yo no la voy a alterar, yo no la voy a dañar, yo no le voy a quitar columnas, yo no voy a alterarla en su estado normal, sino que simplemente lo que voy a hacer es capturarla para a través de esa captura de datos yo la pueda transformar en lo que yo quiera, pero dentro de Power BI. Yo no estoy alterando la base de datos principal. Después de traer esos datos, vamos a hacer un proceso de transformación, porque vamos a entender de que a veces las bases de datos no vienen, entre comillas, tan bien como deberían. A veces vienen con errores, a veces vienen con faltas de ortografía, a veces vienen con datos nulos, a veces vienen con datos errados, a veces vienen vacías en el sentido de que no trae columnas que necesitaría yo para poder generar procesos de análisis. Entonces, ese proceso de transformación se resume el proceso en el cual yo puedo coger esa data y la organizo para que esté lo más depurada posible, lo más limpia para poder hacer mis reportes. Y por último es un proceso de carga. Cuando hicimos todos nuestros pasos de transformación, simplemente yo llevo esa información a Power BI para empezar a generar mis reportes. Entonces, eso es lo que consiste en un proceso de ETL y lo que vamos a empezar a hacer el día de hoy. Vamos a tomar nuestros datos. La persona llama a Alice, gracias. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Por favor, recuerden cuando entran, porfa, tener el micrófono cerrado. Entonces, eso es lo que vamos a aprender. Coger los datos, transformarlos, cargarlos. Eso es el proceso que nosotros vamos a denominar un proceso de ETL. ¿Listo? Regálenme una reacción si lo que estoy informando es claro. Si tienen alguna pregunta, por favor, levántenme la mano. Recuerden, aquí lo importante es que todos me puedan reaccionar, por favor. Para yo saber eso. Muchas gracias. Listo. Este espacio de aquí, les voy a tomar una captura. Obviamente yo les voy a pasar la presentación, pero para efectos de en este momento de nuestra clase, se las voy a compartir por nuestro grupo de WhatsApp. Listo. ¿Por qué? Porque esto es más que todo como una recomendación personal. Jonathan Correa Valencia hablándoles. Cuando vamos a hacer un proceso de Power Query, hay unas recomendaciones puntuales que les quiero hacer, que es lo que ustedes ven en la flecha. En este momento, sé de corazón que no va a tener sentido, pero a medida que trabajemos hoy con Power BI nos vamos a dar cuenta que sí tiene sentido. Entonces, la primera es que cuando estemos trabajando con nuestros datos, quiero que tengan esto en su mente. Siempre le vamos a dar transformar, nunca cargar. Siempre le vamos a dar transformar datos. Y vamos a tener en cuenta que siempre vamos a validar qué atributos necesito.
en ocasiones la base de datos tiene tanta información con cosas que no me van a servir, entonces lo que yo voy a hacer es simplemente centrarme en los datos que necesito. ¿Listo? La tercera es, vamos a validar el orden de los pasos. A medida que yo voy creando en Power Query, perdón, me van apareciendo unos pasos. Como el requisito de este curso era conocer Excel básico, intermedio avanzado, entonces hagan de cuenta que lo que nosotros hacemos en Power Query son los pasos que a veces realizamos nosotros cuando hacemos una macro. Entonces esa macro tiene unos pasos, primero hace esto, luego hace esto, luego hace lo otro. Entonces lo mismo, aquí cada vez que nosotros hacemos una especie de limpieza en Power BI, Power Query, perdón, se nos van generando unos pasos. Entonces, siempre que queramos borrar un paso, vamos a empezar del orden, desde el último paso que hicimos hasta el primer paso que viene nativo por Power Query. ¿Listo? Entonces vamos a tener mucho cuidado cuando queramos borrar un paso para poderlo hacer en orden. Y por último, pero no menos importante, cuando hemos terminado de depurar nuestros datos, siempre le vamos a dar cambiar el nombre, porque tenemos, pues digamos que en el ejercicio que vamos a realizar hoy vamos a manejar uno, tal vez dos bases de datos, pero vamos a llegar al momento en que vamos a manejar 4 bases de datos, 5 bases de datos. Creo que hasta la penúltima clase manejamos uno como hasta 6 bases de datos. Entonces, para que yo sepa qué cosas de cada base de datos, le vamos a asignar un título. Ahora, esto directamente relacionado para el uso de Power BI día a día, ¿ya? Y que quiero que empecemos a tener esta buena práctica en este curso. Cada vez que hagamos un proyecto, es decir, tengamos un archivo nuevo, un nuevo archivo de Power BI, les recomiendo que creemos una carpetica nueva. ¿Listo? La carpetica vamos a tener nuestros archivos y vamos a tener nuestro archivo de Power BI para que empecemos a tener un orden. Y también esto porque se adecuan ustedes a qué? A que cuando lleguemos al momento en el que usted empiece su proyecto, entonces va a estar organizadito en el que usted en una carpetica va a tener su archivo de Power BI y el archivo en el cual se alimenta Power BI. Porque como les decía, si ustedes quieren que el archivo se esté actualizando diario, entonces usted le va a actualizar el Excel diario o va a descargar el nuevo reporte CSV de su sistema y lo va a dejar en ese mismo lugar. Y con que Power BI encuentre ese archivo en el mismo lugar donde fue creado, el mismo se va a ir actualizando. Lo que nosotros hacemos en Power Query una vez es una vez, no lo tenemos que volver a realizar. Sí y solo si tenemos en un solo espacio ese archivo que lo vamos a ir actualizando. ¿Ok? Entonces, para que no se nos haga más carreta y podamos ir implementando un poco lo que estamos haciendo, les voy a pedir que abramos Power BI. Como según recuerdo nuestro sondeo, la mayor parte de ustedes tiene un buena RAM, entonces creo que no vamos a tener como tanta dificultad en la rapidez de la generación de nuestro. Entonces, abrimos Power BI y lo que siempre vamos a iniciar siempre va a ser ir con un informe en blanco. Es una buena práctica, siempre inicia con un informe en blanco. ¿Listo? Entonces, en este momento no vamos a sentarnos a explorar tanto Power BI, nos vamos a centrar en irnos a Power Query. ¿Listo? ¿Cómo empiezo a hacer ese importe de datos dentro de nuestro proceso de ETL? Tenemos esta opción que está acá que se llama importar datos de Excel. O si yo abro aquí, también encuentro esta opción que se llama libro de Excel. Entonces digamos que en este momento tengo dos maneras. Es más, y en algunos, porque el mío está acá un poquitico, ahora sí. Y en esta parte de aquí también podemos encontrar la opción del libro de Excel. Es decir, tenemos 3 maneras para poder cargar información de Excel a nuestro Power BI. ¿Listo? Entonces, ¿se acuerdan que les había dicho que les compartía el link de la carpeta compartida en el WhatsApp y se las coloqué acá también? Entonces, vamos a iniciar con nuestra primera base de datos. Van a tener a la manito, por favor, la base de datos que se llama base de datos compras. Vamos a iniciar con ella. Base de datos compras. ¿Y cómo vamos a cargar esa base de cita de datos? Simple. Entonces, recuerden, desde aquí o desde aquí. Las 3 maneras son completamente válidas.
Recordemos que en ese momento y para lo que es la clase del día de hoy nos vamos a concentrar en cargue de Excel. Hoy solamente nos vamos a concentrar en cargues de Excel. Entonces yo lo voy a dar aquí, busco mi archivo, eso yo lo tengo en la carpetica de la clase, la que dice base de datos compras. Vamos a empezar con ella. Y se les tiene que abrir esta ventanita. Por favor, me regalan una reacción cuando lleguen a esta ventanita. Y si tienen alguna dificultad para llegar a esta ventanita, por favor, me levantan la mano. Solamente me han confirmado poquitas personas. Necesito las reacciones de los demás para poder continuar. ¿Cómo van los demás? Listo, recordemos que para que la clase también sea interactiva, yo en cualquier momento alguno de ustedes les puedo decir que me comparta pantalla. Entonces sí necesito que si me están confirmando es porque están aquí conectados conmigo en clase. Listo. Verónica, me parece que levantaste la mano. Cuéntame, ¿qué duda tienes? Esta vez será confirmando. Listo. Perfecto. Entonces, esto es una explicación más de Power BI intermedio. Yo me voy a concentrar solamente en lo básico. Acá estoy asumiendo que nadie sabe nada, estamos empezando como desde cero. Entonces, cada vez que ustedes tengan una base de datos así, nos vamos a centrar en siempre en estas hojitas así, en las blanquitas. ¿Listo? En las blanquitas. Porfa, recuerde que cuando entren a clase, cierren el micrófono. Por favor, no sé quién tiene el micrófono abierto. Carlos Marín, porfa, para que tengas cuidado, empezaste. Carlos, ya por WhatsApp les compartí la carpeta compartida. Listo. La carpeta compartida, ya se las compartí por el WhatsApp. Y si algo se las voy a volver a compartir por acá. Listo. Porque como son varios archivos, entonces la intención es que tengas la carpeta. La carpeta para que puedas descargarlo. No, Carlos, no hemos avanzado mucho, la verdad. Empezamos con una parte teórica, acá simplemente les dije que entraran a una carpeta compartida y que ya se los coloqué por este chat y por el WhatsApp, descargan las 3 bases de datos y empezamos con la base de datos que se llama base compras. ¿Listo? Entonces, vuelvo y repito, esto tiene una explicación mucho más avanzada. La explicación fácil y sencilla es: quedémonos solamente con las basecitas que están en blanco cuando ustedes trabajen en Excel. ¿Qué significan estas tablas que están acá? El archivo está en tabla. Entonces, Power BI prioriza las bases de datos que ya están organizadas en tabla. Pero en ocasiones en estas tablas pueden tener problemas o no me están cubriendo todos los datos. Entonces, digamos que por precaución, siempre acostúmbrese con las que están en blanquito. Y vamos a hacerle clic solamente a la primerita, que se llame áreas compras. Ojo, quiero que ustedes miren algo. Si yo no le echo clic a ninguno de estos checks, no me va a aparecer nada en vista previa, ni se me van a habilitar los botones. La única manera que se me habilite la vista previa y los botones es hacerle check a alguno de estos. Y como les dije, nos vamos a concentrar en los blanquitos, entonces le voy a hacer check a base compras. Empecemos con base compras, perdón. No en área, sino base compras. Y mire que cuando le hago check, ya me aparece una vista previa de los datos. Y se acuerdan lo que yo les había dicho, el primer principio,
Vamos a darle transformar, nunca cargar. Entonces, en este caso, siempre le vamos a dar transformar. Yo sé que el botón verde parece muy interesante, está ahí como de verdecito, pero nunca cargar. Independientemente que usted sepa que los datos estén bien, valídelos. Ese es su trabajo como analista de datos. Ese es su trabajo como analista de Power BI. Siempre validar que los datos estén bien. Nunca cargar, siempre transformar. Le vamos a dar transformar y se nos tiene que abrir esta pantalla que es nuestro editor de Power Query y es donde nosotros vamos a realizar nuestros pasos. Listo. Y hasta el momento notamos que base compras está aquí. Regálenme una reacción si ya les abrió y están conmigo aquí, base compras en nuestro editor de Power Query. Recuerda que si tienen alguna dificultad, me levantan la mano, por favor. Hasta el momento solo tengo la Profe, me regala confirmación. otra vez el nombre del archivo, qué pena. Sí, Leandro, base compras. Listo, profe, gracias. Bueno, hasta el momento solamente tengo la confirmación de Verónica, Geraldine y Camilo. ¿Cómo están los demás? ¿Cómo va Andrew? Estoy en ¿Cómo proceso, va Ángela, estoy en proceso. Brandon, Brigitte, Miley, Nicole, Zanoni? Gracias Brandon, gracias Andrew. O sea, en ese grupo somos muy pocos, en este momento somos 13. No sé qué está pasando con las demás personas que se debían de conectar a este grupo, que las empresas les están brindando, tengo entendido que el tiempo y el espacio y la oportunidad de capacitación y nos están conectando. Entonces somos muy pocos, aprovechemos que tenemos prácticamente una clase casi, entre comillas, prepersonalizada para todos ustedes. Entonces sí necesito que en ese espacio estén bien concentrados conmigo y tengamos esa realimentación, ese feedback para yo saber que van conmigo y para no ir avanzando más sin ustedes estar conmigo. Entonces, por eso para mí es importante el feedback, porque yo me pongo a avanzar y ustedes se me van quedando atrás. Entonces, yo prefiero que me confirmen que van conmigo para poder ir avanzando. Bueno, no tengo más confirmaciones, tengo solo 6 confirmaciones. Continúo. Entonces, recuerden un poco lo que es nuestra pantalla de Power Query. Listo. Entonces, principal, en esta parte de aquí, en nuestra parte, en el panel derecho, vamos a encontrar el nombre de la base de datos. Listo, la base de datos se llamaba base compras, yo creo que es un muy buen nombre, o simplemente lo podríamos dejar compras, pero yo pienso que base compras está bien. Mi recomendación, procuremos que el nombre del archivo no tenga espacios. En este caso se está utilizando un guión bajo para simular el espacio. ¿Listo? Entonces, procurar que nuestros nombres no tengan espacio, sino que tengan guión bajo, es una buena práctica. Y en esta parte de aquí nos va mostrando los pasos que vamos realizando a medida que vamos haciendo cambios o transformaciones en Power Query. ¿Listo? Estos pasos que están acá, estos 4, generalmente son 4 o son 3, son los que vienen de manera predeterminada con Power Query. ¿Listo? Entonces los explico rápidamente. Cuando cargamos el archivo, lo primero que empieza a hacer Power Query es mirar qué datos y qué conexiones existen dentro de la hoja. Y eso lo llama el origen. Luego empieza a identificar la información y la trae, la que nosotros seleccionamos, que en este caso había sido la de base compras, la trae a Power Query. Luego, nótense que aquí dice column 1, column 2, column 3, column 4. Él hace un proceso de promover encabezados. Él dice, fijo en la primera fila, fijo, deben estar los nombres de las bases de datos. Entonces, él lo promueve y mire que ya me aparecen aquí arribita. Y por último, él lo que hace es un proceso automático de identificar qué datos está aquí y asignarle un tipo de datos. Esos son los pasos iniciales que hace Power Query, eso no lo hacemos nosotros. ¿Listo? Entonces, justamente aprovechemos de eso, aprovechemos para saber atributos, para saber tipos de datos del atributo. Entonces, vamos a enfocarnos en esta parte de acá, que es donde nos muestra la información que nosotros traemos de nuestro Excel. ¿Listo? Entonces, vamos a encontrar el título de nuestra base de datos.
Ahora, ¿esos títulos se pueden cambiar? Claro que sí. Si yo hago doble clic dentro del título, yo puedo hacer modificaciones. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. También tipos de datos. En la partecita, en el costado izquierdo de cada uno de los encabezados, mire que acá aparece ABC, por acá hay un calendario, vamos a ver si por acá adelante hay un número, por acá hay números. ¿Esto qué significa? Esto me está diciendo los tipos de datos que pertenecen a cada una de las columnas, que aquí en Power BI los vamos a llamar atributos. Entonces, acá me está diciendo que ID compra tiene el atributo ABC. ¿Y eso qué significará? Si yo le hago clic a ese ABC, se me despliegan todos los tipos de datos que en este momento recibe Power Query para que nosotros los modifiquemos. Él verificó que todo esto tenía números y letras, entonces lo está tomando ABC, mírenlo aquí, como si fuera un tipo de dato llamado text. Si yo me paro entonces al de la fecha de compra, nos estamos dando cuenta que él mismo lo identificó como un tipo de dato fecha. Si yo me voy al del numerito, él está identificando esto como un tipo de dato número entero, es decir, que no tiene decimales. Y esos son los tipos de datos que en ese momento encontró. Entonces recordemos que al hacer clic a este extremo, identificamos qué tipo de dato es. Pero que Power BI Power Query, perdón, en su cuarto paso, él lo intenta hacer automáticamente. ¿Cuál es nuestra tarea? Verificar que lo haya hecho de la manera correcta. Listo. Regáleme una redacción si se entiende cuáles son la parte, el panel de los pasos y cómo verificamos. Cambiamos el nombre de cada atributo y qué tipo de dato es y también cómo lo podríamos cambiar. Regáleme una reacción si es clara, levánteme la mano si tienen alguna duda. Leandro, listo, tienes la mano levantada, cuéntame, ¿qué pregunta tienes? Jonathan, ahí dice, ok, dice el título y, oye, no sé si me estoy adelantando, me perdonas. Ahí dice válido 100%, o sea que todos los datos de esa columna están ok, él hace la validación, ¿no? Es lo primero que él hace. Sí, pero ya vamos para Sí. allá. Vamos Bueno, pasito a pasito. Por el momento dale, simplemente estamos identificando en nuestra área de trabajo, pero sí, justamente ya vamos para allá, Leandro. ¿Listo? dale, qué pena. Porque imagino que a ti no te parece esto, ¿cierto que sí? ¿Puedes repetir nuevamente cómo ver qué tipo de dato es, por favor? Claro que sí. Pero una pregunta, ¿cierto que a ustedes no les sale esto de acá arriba? A mí no, profe. Listo, entonces ya vamos para allá, que es justamente lo que nos preguntó Leandro. Y claro que sí, ya les voy a explicar de nuevo los tipos de datos a la compañerita que abrió el micrófono. Entonces, siempre en la parte de arriba, en esta parte en encabezadito, aquí tenemos nuestro nombre de la columna, o lo que nosotros en este curso vamos a denominar como nuestro atributo. ¿Por qué? Porque cada columna te va a contar a ti cuáles son esos elementos que contribuye un registro, la historia de un registro. Perdón, el atributo de cada registro, por eso se llama atributo. Y la fila, lo que me va a contar es la historia del registro. Entonces, este atributo se llama compra, es decir, que me está diciendo cuál es el ID de la compra. Este atributo se llama fecha de compra porque me está diciendo cuándo fue que se va a comprar, se compró cada producto. El centro de costo del área, ¿ves? Porque me va a decir cuál es el centro de costo asignado para la área que realizó la compra. Es decir, que cada atributo me está contando una historia. Y el registro, cada atributo me está contando cómo está desempeñado el registro. Y el registro me está contando una historia. Me está contando que el ID de compra OC0001, que fue comprado el 20 de diciembre del 2022, lo compró el centro de costos CC500 y compró la categoría empaques, una caja corrugada. ¿Cierto? Ahora, como decía la compañera, ¿cómo miro el tipo de datos? Miremos esta partecita de aquí, donde estoy señalando. Siempre va a estar al extremo izquierdo del encabezado. Y este me dice qué tipo de dato tiene los atributos. Este ID de compra me está diciendo que es un atributo ABC. Si yo le hago clic encima, como si fuera un botoncito, me está diciendo que lo está tomando como un tipo texto. Ahora me voy a parar en esta fecha de compra y le voy a hacer clic aquí al calendario, aquí a este extremo. Y me está diciendo que es un tipo de dato fecha. Si yo me muevo un poquitico más a este de aquí, cantidad comprada, me aparece un 1, 2, 3. Si yo le hago clic, me está diciendo que este tipo de dato es un tipo de dato número entero. No sé si de pronto con eso, compañerita, resolví tu duda de cómo mirar los tipos de datos.
Sí, gracias. Bien, con todo gusto. Entonces, ya identificamos panel de trabajo, los pasos. Aquí siempre van a aparecer las bases de datos que vamos a ir cargando, pero ahora nos vamos a concentrar en los menús. Nos vamos a centrar en lo más importante, porque como hay uso de Power Query básico, hay intermedio, hay avanzado, a esto se le puede hacer muchas cosas, pero nos vamos a porque sí o sí nosotros vamos a necesitar para mirar nuestros reportes. Siempre vamos a iniciar nosotros con nuestro menú inicio. La mayor parte de lo que encontremos en nuestro menú inicio es con lo que más vamos a estar trabajando dentro de nuestro proceso de TL en Query. Vamos a darnos cuenta que justamente ahora lo vamos a hacer, que en tal caso que yo necesite cambiar un tipo de dato o hacer algo con un tipo de dato, me voy a ir a donde dice el menú transformar. ¿Eso qué quiere decir? Que cada atributo yo lo puedo transformar, lo puedo cambiar. ¿Listo? Entonces, cada vez que queremos transformar un dato, nos vamos a ir al menú transformar. Pero lo chévere de Query es que a partir de los datos que están, yo puedo crear nuevas columnas. Yo puedo crear nuevos cálculos. Entonces, si yo quiero generar una columna nueva a partir de los datos que tengo, nos vamos a ir al menú agregar columna. Y por último, el menú que también vamos a necesitar dentro de nuestro curso es el menú vista. ¿Listo? ¿Para qué lo vamos a hacer? Para esta partecita de acá que se llama calidad de columnas. Esta es una anotación especial para las personas que tienen poca RAM. Cuando usted tiene poca RAM y usted deja activo esta opción de calidad de columnas, mientras esté en Query, este proceso le va a desgastar o le va a comer algo de RAM. Pero como aquí la mayoría me ha contestado que tenía 8, 12, 16 de gigas de RAM, pueden dejar este activo. Ustedes lo tienen así. Pero si ustedes en el menú vista, activan la opción de calidad de columnas, les va a aparecer este mensajito aquí, que justamente ya les voy a explicar qué es lo que nos va a apoyar dentro de nuestro proceso de TL. Entonces recuerdo, el menú inicio es lo que generalmente vamos a necesitar para cambiar nuestros datos. Si yo quiero cambiar una columna, un atributo en específico, me voy a ir al menú transformar. Si yo quiero crear una nueva columna, a partir de los datos voy a utilizar la opción de crear columna, y el menú vista lo vamos a utilizar para siempre estar activo nuestro apoyo o nuestra ayuda de calidad de columnas. ¿Listo? Eso con respecto a los menús. Vuelvo y repito, esto va a quedar mucho más claro en la práctica, pero regálenme una reacción si hasta el momento vamos bien para poder ir avanzando, o si tienen alguna pregunta, por favor, levántenme la mano. Eso, muchas gracias. Me gusta que cuando les pida confirmación estén redes conmigo para poder ir avanzando lo más rápido posible. Excelente, seguimos. Estaba hablando con el micrófono cerrado, perdón. Listo, ya estamos aquí. De nuevo, al WhatsApp les voy a compartir, ojo, esto yo se los voy a colocar a ustedes esto está en la presentación que va a estar en nuestra carpeta compartida. Pero en este momento por WhatsApp les acabo de colocar los pasos de Power Query. ¿Listo? Ojo, esto no está escrito en piedra, en tabla, esto no es algo que usted dentro de los teóricos va a encontrar que es el proceso adecuado de hacer un query, no. Aquí le está hablando Jonathan Correa Valencia a través de su experiencia profesional, que ha identificado cuáles son las mejores prácticas o los pasos más adecuados para que usted le rinda en un proceso de query. ¿Listo? Y son los pasos que yo les quiero transmitir a ustedes bajo mi experiencia para que ustedes lo puedan hacer y tengan igual éxito y rapidez. Yo siempre soy de los que dice que hay que hacer las cosas bien hechas, pero también uno tiene que tener un tiempo prudente para poderlo realizar. Justamente en todo este curso nos vamos a dar cuenta que hay cosas que nos va a gastar mucho tiempo, ¿ya? Pero tenemos que aprender a ser óptimos. Entonces, si trazamos una ruta de qué es lo mejor que podemos hacer y de manera correcta, va a ser mucho más sencillo de que usted no ve pasos, no los olvide, los ejecute, pero no se demore tanto. Entre más practique esto, pues va a ser mucho más fácil poderlo integrar. Entonces, ¿qué es lo primero? Antes de que usted lleve bases de datos a Query o a Power BI, lo primero que usted tiene que hacer es que explore la base de datos. ¿Por qué digo eso? Profe, pues es que porque la voy a explorar si yo conozco la información de la base de datos. Y eso está muy bien. Si usted conoce bien su base de datos, puede obviar este primer detalle.
Pero generalmente, y suele suceder mucho, que cuando uno sabe Power BI, ya, ay, no, venga, es que de compras lo llama, me pidieron el favor de que si usted puede ir a apoyarlos con una visualización que se la tiene que presentar al jefe. O usted de talento humano y lo llaman, ay, no, ayúdeme porque contabilidad necesita mostrar los rendimientos y ganancias del último año, entonces quieren hacerlo a través de una visualización. Entonces, posiblemente usted se va a enfrentar a visualizaciones en las cuales usted no conozca los datos, en el cual usted no conozca la estructura de los datos. Entonces, primordialmente es, lo que yo les recomiendo es, hagan una validación primero en el Excel o en la base de datos directamente en el sistema o en el CSV de la base de datos para que usted la pueda llegar a entender. Entonces, yo voy a abrir un momentico la base de datos de compras. Listo, acá está compras. Entonces, explorémosla rápidamente. Compras tiene 3 bases de datos. Tiene una base de datos de compras, en donde hay un ID de compra, cuándo fue que se compró. Tenemos un año, tenemos un mes. Ah, no, espere un segundo, que este no es la base de datos, porque esa yo la quité. La que yo les... Ah, no, sí, esa fue la que yo les compartí, perdón. Entonces tenemos un año, tenemos un mes, tenemos el centro de costo del área que compró, la categoría del artículo, tenemos el artículo, tenemos la unidad de medida, o sea, cuánto se compró, tenemos las unidades compradas, el valor unitario y tenemos el NID del proveedor al que le compramos, la forma de pago y el estado de la orden. Esa es la basecita de datos que nosotros tenemos frente a lo que es base compras. Tenemos una base auxiliar que se llama áreas de compras. Como acá tenemos una base, un atributo que se llama centro de costos, por área, notamos que ese centro de costo de área aquí está amarrado a un área de compra y a un usuario que realizó la solicitud. Y por último, tenemos una base de datos de proveedores que inicia con un NID de proveedor. Y si vamos a mirar la base de datos de compras, tenemos el NID de proveedor. Entonces, ese NID de proveedor me va a ayudar a identificar el nombre del proveedor y la ciudad del proveedor. Entonces, aquí el punto es siempre nosotros verificar la información antes de cargar la Power BI para saber de qué nos está hablando la base de datos. Después de haberla abierto, de haberla explorado y cargarla, ahora sí vamos a empezar a validar los atributos que necesito. ¿Eso qué será? Entonces, yo voy a identificar si dentro de la base de datos hay atributos, hay columnas que no me van a sumar a mi informe, que no me van a servir para nada, que lo único que va a hacer es ocuparme espacio de memoria. ¿Listo? Entonces, con esta barrita nos movemos en todos los atributos. Les voy a dar un minuto, exploren esos atributos y le voy a preguntar a cualquiera qué atributos eliminarían o qué atributos dejarían y por qué. ¿Listo? Aquí usted es el responsable y dueño del informe que vamos a realizar durante todo el curso. Entonces, piense que eso es una base de datos de compras, piensen en el área de compras de su empresa y validen si los atributos que tenemos aquí, todos los vamos a necesitar o habría alguno que vamos a eliminar. Les doy un minutico y le pregunto a cualquiera. Mientras ustedes van pensando ahí, quiero hacer una claridad. Cada vez que les pido a ustedes intervenciones o que ustedes opinen, yo voy anotando los nombres de ustedes y eso los voy a tener muy en cuenta para el momento que les asigne la calificación sobre su proyecto. ¿Listo? Para que no piensen que las participaciones conmigo no tienen ningún valor, sí la tienen. No solamente porque suma a nuestro proceso, para que esto no se vuelva una clase magistral, sino también porque esos puntos yo los tengo en cuenta en el momento de su calificación cuando me entreguen el proyecto.
Entonces aprovechemos que ya pasó el minutico y preguntémosle, no sé a quién, preguntémosle a Nicole Díaz. Nicole, su merced, buenas noches, ¿cómo está? Nicole Díaz. Nicole. Hola Nicole, cuéntame, ¿qué pasa con tu micrófono? Recordemos que habíamos quedado de que íbamos a revisar bien el tema del micrófono para poder tener la comunicación rápida. ¿Qué pasó con tu micrófono? Ok, listo, no hay ningún problema. Si algo, si tienes dificultades con el audio o algo así, recuerda entonces conectar desde el celular para que podamos interactuar. Listo. Entonces, para que porfa todo lo tengamos en cuenta, que ese compromiso lo habíamos establecido desde la clase pasada. Entonces, vámonos ¿con quién? Yamilet. Yamilet, su merced, buenas noches, ¿cómo está? Hola, buenas noches. Buenas noches, su merced. Cuéntame, ¿qué revisaste y tú crees que todos los atributos los vamos a necesitar? ¿Sí o no? ¿Por qué? Yo creo que sí, por lo que vi, sí, sí van a necesitar todos. Ok, ¿y por qué? Pues lo que vamos a necesitar para sacar la información, ¿no? Sí. De los que exploraste, ¿cuál consideras que posiblemente no? Eh, Dame un segundo. Ujú. De pronto fecha, Ok. Y si de pronto el jefe nos pide que hagamos un informe de los últimos años, ¿cuántas compras se han realizado por área? tengo el año Eh, y tengo el mes. ok. Entonces, ¿considerarías que la fecha no es prudente ni importante? Pues depende, pues porque tengo el mes y tengo el año, entonces pues para qué voy a necesitar una fecha exacta, no sé. Listo, perfecto. Ok, listo. Pues, Miriam, muchas gracias. Y terminemos de preguntar a Esteban. Esteban, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, profe, buenas noches, ¿me escucha? Excelente, su merced, sí, sí, lo escucho. Vale, no, qué pena, es que yo hasta ahorita llegué y hasta ahorita me estoy poniendo al día. Qué pena, es que mi casa es algo lejos del trabajo, entonces, por eso. Ah, ok, listo, dale, perfecto, su merced. Bueno, entonces, deme un segundo. Carlos, cuéntamelo todo. ¿Será que las dos columnas que están ahí, que dice mes, año, son las mismas que dice la fecha de compra? Porque veo 2012 del 12, 2022 y el año 2022, 12. De pronto esos dos atributos se podrían quitar porque sería con la misma con la B de la fecha de compra. Ok, perfecto. Deme un segundo, que es que en la que yo estaba cargando no me aparece ese mes, ese año. Ya se los comparto para que revisen esa parte que nos dice Carlos. ¿Listo? ¿Alguien tiene micrófono abierto que quiere opinar? Hola, no, pues yo estaría de acuerdo con la propuesta de Yamile de fecha compra, porque normalmente cuando uno analiza, pues va a querer analizar un periodo, ya sea mes o el año, y de pronto el detalle, la granularidad del día, pues de pronto me hace mucho ruido, ¿sí? Normalmente en esos análisis, uno normalmente en Excel, ¿qué hace? Coge la fecha, con una fórmula saca el mes, con una fórmula saca el año. Entonces yo creería que esa y lo que es la idea de compra, pues de pronto no me van a pedir un análisis tan al detalle, ¿sí? Ok, perfecto. Muchas gracias, Mesa, por ese aporte. Listo. Eh, Completamente válido. Tenemos una columna en mes y tenemos una columna año. Pero justamente nos vamos a dar cuenta cuando pasemos a Power BI que este nos va a ayudar para poder hacer unos análisis bien interesantes, pero que utilizar un atributo formato fecha
nos va a permitir trabajar con análisis en tiempo real de análisis en años, trimestres y meses, ¿ya? Y justamente también en algunos días es importante también identificar para poder mirar, voy a colocarles un ejemplo, qué día del mes es el día que más se realizan las solicitudes de compras. ¿Para qué? Para poder decir, como no, tenemos que estar preparados porque justamente a todas estas personas les da por pedir insumos o compras el día 20 del mes. Entonces ese día hay que procurar que el área no esté tan ocupada, que ese día estemos todos atentos los auxiliares y los analistas pendientes a recibir las requisiciones por parte de las áreas para poder realizar las compras respectivas. Entonces sí, es completamente válido lo que ustedes dicen. Si es un atributo mes, pues no tiene sentido tener una fecha de compra. Pero, como les dije, cuando lleguemos a ese momento en Power BI, nos vamos a dar cuenta que a pesar de que tengamos estas dos acá al lado, esta nos va a servir para poder hacer análisis en tiempo real de años, trimestres, meses y días. Entonces va a ser mucho más importante. Tal como lo decía la primera compañera, si nos ponemos a verificar, no borraríamos ningún atributo. Y generalmente, a veces no sucede así. A veces hay cosas que borrar que no tienen sentido. Por ejemplo, tenemos una base de datos de talento humano y tenemos una columna que nos diga color preferido del trabajador. Pues en ningún informe, a menos de que hagamos algo de bienestar, nos van a pedir pues estadísticas frente al color favorito del colaborador, ¿ya? Ustedes me podrían decir, profe, este ID de compra, pues no me va a sumar nada, no me va a decir nada. En este caso no, porque está solito, pero este nos va a servir para podernos conectar con otras bases de datos, que justamente es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, solamente por este archivo, que es el primero con el que estamos trabajando e iniciando, no vamos a tener la necesidad de hacer algún tipo de transformación profunda. Es decir, vamos a tener que eliminar columnas, pero no se me preocupen que vamos a tener hoy bastantes archivos de Excel que trabajar y vamos a aprender a cambiar ese tipo de cosas. Leandro tiene la mano levantada, cuéntame. No, profe, realmente sí, mi intervención iba muy encaminada a lo que usted acaba de decir, porque lo que pasa es que cuando uno, que seguramente lo vamos a ver más adelante como usted lo dice, cuando uno trabaja, por ejemplo, con UNOE, con software contables y demás, uno sí requiere estos ID de compra porque te clasifican, ¿cierto? Digamos que te ayudan a parametrizar la compra, qué tipo de compra fue, y contablemente en qué cuenta debe ir, con qué ítem y demás. Entonces, sí es muy importante este tema del ID porque en lenguaje contable o de software contable sí puede ayudar bastante. Perfecto, Leandro, muchas gracias. Y te lo complemento, el lenguaje de Power BI es una llave. Justamente ahorita, esto no, el tema de llaves no lo vamos a entender ahora. Si no estoy mal, creo que esa va a ser la clase del jueves, que se llama modelado de datos. Entonces, por el momento vamos a entender de que esto nos va a servir como una llave. Lo vamos a dejar así, pero lo vamos a entender más fácil el jueves. Entonces, en este caso cumplimos uno de los pasos. Identificamos qué atributos necesito. En este caso, los necesito todos. Vuelvo y repito, es una base de datos sencilla, familiar, para que no nos compliquemos la vida. A medida que vamos avanzando, vamos a irle subiendo el nivel. Siguiente, validar si tengo datos nulos o vacíos. ¿Qué es un dato nulo o vacío? Un dato nulo es un dato que no coincide con el tipo de dato que yo estoy manejando. Esta columna que se llama ID de compra es un tipo de dato tipo texto. Y ya lo verificamos acá, es un tipo de dato texto. ¿Qué significa que tenemos un error dentro de un dato errado? Vuelvo y repito como lo dice la presentación. Un dato vacío o nulo, bueno, vacío o nulo es lo mismo, y que tenga errores, nos vamos a basar en esto que nosotros activamos. En ocasiones, si usted está trabajando con un computador que tiene muy poquita RAM, lo puede desactivar y puede trabajar con esta lineecita verde. Mire que encima de cada atributo hay una lineecita. Cuando esta lineecita usted la ve completamente verde, significa que todos los datos están bien. Si estos datos tuvieran errores, una partecita de esta barrita estaría en rojo. Si hubiese vacíos, estaría en gris. ¿Ok? Que son los mismos colores que están acá, rojo y gris. Pero en este caso, como los que estamos acá tenemos buena RAM, podemos dejar activo calidad de columnas y nos vamos a dar cuenta que en este momento no tenemos ningún dato con error.
¿Qué significaría con error? Si aquí dentro yo tuviera un tipo de dato diferente a que fuera texto, tuviera una fecha, tuviera un binario, tuviera un porcentaje, ¿qué me empezará a generar conflicto? O que en fecha de compra, que es un tipo de dato de fecha, yo tuviera un número, tuviera un texto. Empieza a generar conflicto los tipos de datos y empezaría a mostrarme aquí donde dice error. ¿Cuántos datos tendría con error? Y el vacío es que si tuviese datos vacíos, yo también podría hacer un filtro. Voy a hacerlo, por ejemplo, acá en este de mes, que tengo poquitos datos. ¿Por qué sé que tengo poquitos datos? Porque pues sé que solamente son 12 meses del año. Y miren que aquí no hay ningún tipo de atributo que me aparezca como tipo nulo o vacío. Si acá me apareciera algo diferente como nulo y vacío, identificaría que tendría ese tipo de datos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que usted se tiene que acostumbrar en un proceso de TL? Listo, abrí el Excel y verifiqué qué tipo de datos son. Listo, lo cargué. De ahí me voy a poner a verificar el nombre del atributo, el tipo de dato y si este atributo que estoy verificando lo necesito. Listo, ya hicimos ese paso. Ahora voy a verificar que no tenga errores ni tenga nulos. Podemos utilizar esta opción de calidad de columnas en el menú vista para irnos columna por columna y verificar que todo esté bien. En este caso, como nuestra primera basecita de datos está diseñada para ser sencilla, no tenemos errores, no tenemos vacíos, aunque ya nos vamos a enfocar en ellos en siguientes bases de datos. Perfecto, entonces no tengo nulos, no tengo vacíos. Verónica, cuéntame, tienes la mano levantada. En el caso, pues nunca lo he utilizado así por Power BI. En el caso yo lo puedo editar directamente en la base de datos, o sea, me puedo centrar en la celda y editarlo en el caso de que yo vea que algo está vacío, algo está raro. Totalmente. Y sí, y eso Ok. justamente lo vamos a validar ahora. Voy a colocarte un ejemplo. Si acá apareciera mayo con L, con doble L, yo lo puedo editar. Yo me puedo parar encima de este dato y decirle reemplazar valores. Clic derecho. Reemplazar valores y así yo lo podría editar. Voy a colocar otro ejemplo. Si acá me apareciera nulo, vamos a hacer de cuenta que en vez de abrir dice nulo. Yo podría seleccionar toda la base de datos, quitarle el chulito a lo que dice nulo, y eso va a hacer que los datos que me queden sean todos los que están bien menos el que está nulo. También hay otra opción, yo me puedo parar encima del atributo y me da la opción de quitar vacíos, en tal caso que yo tuviese columnas vacías. ¿Listo? Es decir, hay varias maneras como poderlo corregir, pero a medida que nos enfrentemos a esos errores, los vamos a ir corrigiendo. ¿Listo? No sé si de pronto con eso contesté tu pregunta, Sebastián. Sí, señor, muchas gracias. De todos modos, ya, esto es una base de datos fácil y sencilla porque es nuestro primer acercamiento, pero ya nos vamos a enfrentar a otras y vamos a ir subiendo el nivel. ¿Listo? Sigamos. Tipos de datos que tiene cada atributo, ya lo hicimos. Ahora, realizar transformaciones que requiera o crear columnas. Entonces, verifiquemos nuestros tipos de datos para saber si tenemos que hacer alguna transformación. En este momento, esta base de datos ya está diseñada con año y mes, ¿cierto? Pero nosotros, esto también es algo que nosotros podríamos calcular dentro de Power BI. Pero obviamente como ya está acá, pues no lo vamos a hacer. En la siguiente base de datos que vamos a tratar, sí lo vamos a hacer. Si así hay una manera en la cual si estas dos columnas no están, ¿cómo yo las puedo sacar en Power BI? ¿Listo? En este caso, como les dije, nos estamos enfrentando a nuestra primera base de datos que es simple y es sencilla. ¿Listo? Entonces, si yo verifico que la base de datos está bien, los títulos están bien, no tiene errores, no tiene vacíos, no necesito crear columnas adicionales, toda la información está bien organizada, es donde me voy al paso que les había dicho acá. Nos vamos a ir a, si toca que cambiarle el nombre, pues en este caso ya vimos que el nombre es correcto, que se llama base compras. Si esto ya está bien, lo que vamos a hacer es irnos a nuestro menú inicio y le vamos a dar a la opción de cerrar y aplicar. Y en esto quiero ser bastante claro y que adicionalmente ustedes lo tengan en mente. Miren que acá aparece aplicar cambios y descartar cambios. No hagan nada. No hagan nada. Dejen que Power BI funcione solo. Si ustedes, como lo decimos en el lenguaje coloquial, lo chancletean con alguna de estas dos opciones,
les aseguro que se puede bloquear o puede pasar mucho tiempo sin que él reaccione. Usted lo va a dejar, como decimos nosotros, lo va a dejar ser, y usted se va a dar cuenta que cargó su base de datos cuando aquí aparece base compras. Entonces recordemos que mientras le demos cerrar y aplicar, no lo chancleteamos, lo dejamos ser. Y me regalan una reacción cuando ustedes ya hayan cargado esta base de datos. Llevo 5 reacciones, 5 de 15. ¿Cómo van los demás? No hemos hecho nada complicado porque no hicimos ninguna transformación de fondo, ¿cierto? Perfecto. Cuando ustedes terminen de cargar su información, su base de datos, lo último que van a hacer es guardarlo. Recuerden, en cada una de las carpetas, en cada lugar que ustedes tengan en su carpetica con el archivo, vamos haciendo un proyecto nuevo. En este caso lo vamos a guardar como archivo de Power BI y ese le podemos colocar compras o informe compras, puede ser mejor, informe compras. Hasta el momento hemos cargado nuestra primera base de datos. Zanoni, cuéntame, ¿qué pregunta tienes? Profe, ¿puede volver a explicar cómo cargó la base? Qué pena que no estaba atento. Tranquila, no se preocupe, su merced. Entonces, estamos aquí, ya verificamos que todo está, el nombre vemos que es el correcto, nos vamos acá donde dice el menú y nos vamos acá donde dice cerrar y aplicar. Le hace clic y no lo chancletea, sino que él deje que él haga el proceso. Segundo, yo cierro tu micrófono que está un poquitico ruidoso. Dejas que funcione y te das cuenta que ya todo está perfecto porque acá al ladito te va a aparecer la base de compras. Listo. Y cuando ese pase me regalas una reacción para saber que ya te cargó. Quedo pendiente que me puedas confirmar, Zanoni, para seguir que te haya cargado. Excelente, listo. Recuerden los demás que si también tienen dudas, de una me levantan la mano y vamos a ir avanzando. Y luego, Zanoni, le das archivo, guardar como, lo guardas en la carpetica que tienes. Yo le coloqué informe compras. No sé si de pronto lo quieras guardar de esa manera. Ya es algo personal. Listo. Perfecto. Entonces, continuemos. Ya hicimos la base de datos compras. Ahora vámonos con facturas ficticias. Entonces, recordemos no. Esto es una frase que yo utilizo mucho en clases. ¿Listo? Yo digo, la repetición espaciada, es decir, en el espacio, a través del tiempo, a través del espacio, ayuda a la fijación del conocimiento. Entonces, vamos a estar repitiendo muchas veces muchas cosas para poder afianzar el conocimiento. Vamos a subirle un poquitico el nivel, vamos a coger la base de facturas ficticias y vamos a empezar a hacer el proceso. Les recuerdo cómo se hace. Desde aquí o desde aquí. Ustedes eligen. Y vamos a cargar facturas ficticias. Recordemos. No me va a aparecer nada en la lista previa. Ahí, profe, qué pena. Ahí abrió otro archivo en blanco, ¿cierto? Sí, otro archivo en blanco. Vale, qué pena. Dale, no, tranquila, no hay ningún problema. Otro archivo en blanco. Sí, porque ese archivo de compras, ese nos va a servir para clase de relaciones, nos va a servir para clase de visualizaciones, nos va a servir para clase de Dash. Entonces, acá lo que estamos haciendo es poco a poco dando nuestros insumos para ese momento. Entonces, recordemos, antes que hiciéramos clic siempre al blanquito, que a la tabla no, al blanquito. Me aparece la vista previa, y que ya empiezo a notar que existen unos errores. Miren acá arriba, dice null, vemos por acá que dice medallo. Entonces yo ya estoy empezando a decir como, aquí hay cosas que hay que corregir. Recordemos el principio, voy a ser muy repitente, transformar, nunca cargar. Entonces, transformar.
Entonces, mientras me abre acá, cumpliendo los pasos, yo voy a abrir el archivo de facturas ficticias. Listo. Entonces notamos que mire todo este espacio blanco que tiene acá, que es lo que Power BI está identificando como si fuera un dato nulo. ¿Qué más puedo corregir? Empecemos a identificar consecutivo. Esto no es un ID, simplemente me está dando un orden. Entonces yo ya acá puedo decir, ese atributo me servirá de algo. Acá es donde yo ya empiezo a decir, ¿será que lo borro? Entonces, justamente con la exploración del archivo es donde nos damos cuenta de los pasos que podemos ir realizando. Vea acá rápidamente. Voy a mirar las sedes. Barranquilla, Bogotá. Uy, tengo dos Calis. No sé si pueden notar que un Cali con punto y un Cali con tilde. Tengo que organizarlo porque solo existe un Cali. Esos son los... Profe, qué pena. ¿Eso lo estás organizando desde el Power BI o desde el Excel directamente? No, recuerden que yo les dije que lo primero que vamos a hacer es explorar la base de datos para entenderla. Entonces yo abrí el Excel. ¿Listo? Acá no estoy corrigiendo nada, simplemente estoy identificando, haciendo como una exploración de datos inicial. ¿Listo? Bueno. Entonces acá yo no voy a hacer nada. Ojo, yo no modifico el Excel. Porque recuerde que su jefe le dijo, ay, pero no me vaya a dañar la base de datos, no se vaya a poner a mover cosas. No, simplemente yo estoy explorando la base de datos porque yo desconozco qué es esta base de datos. Entonces simplemente estoy haciendo un proceso exploratorio. Bueno, ustedes. Entonces, mire que tenemos dos Calis, tenemos un Medallo y tenemos un Medellín. Y tenemos un Pereira y tenemos columnas vacías. Entonces, por ejemplo, quiero mirar ese de Pereira. Acá simplemente estoy explorando los datos. Y miren que me aparecen datos muy random. Les parece que hubiese sido como un registro de prueba. Entonces, ¿eso qué significa? Que posiblemente ese de Pereira, mire que solamente es uno de Pereira. Posiblemente haya sido un registro de prueba que podríamos eliminar. Entonces, tenemos una fecha que no tiene formato fecha. Tenemos un número de factura. Ok, este podría servirnos para amarrarlo a otra base de datos. Pero ¿cuál es el punto? Y en esto quiero ser honesto. Esta base de datos no la vamos a conectar con nada. Con nada. No, simplemente es una base de datos ficticia, como se llama, para poder aprender a hacer limpieza de datos. Entonces, como yo sé y estoy completamente seguro que esto yo no lo voy a amarrar con nada, yo podría eliminarla, ¿sí? Ojo, no la voy a eliminar en el Excel. Recuerde que usted no elimina el Excel, simplemente estoy haciendo una exploración de datos. Tengo un nombre del vendedor, tengo un valor de la unidad, tengo otro valor de la unidad. Ah, ¿eso qué quiere decir? Está duplicado. Yo necesitaría tener 2 veces el valor de unidad. Pues no tiene sentido. Tengo una cantidad, tengo un valor de venta, tengo un descuento, que podríamos colocarlo en porcentaje. Tengo un valor del descuento y tengo un valor total. Me imagino que el valor total es el valor de la venta menos el valor del descuento. ¿Cierto? Entonces, listo, ya exploré mi base de datos, no la manipulo, no la daño. Simplemente recordemos que estaba haciendo una exploración de los datos. Entonces, ya la exploré, ya la cargué, ahora voy a validar qué atributos necesito. Entonces, bueno, pero es que acá hay un gran problema. Notemos que aquí en el título lo único que se me subió fue esto de informe de ventas. ¿Se acuerdan que había unas columnas vacías encima del informe? Y miren que acá están mis títulos. Y estos títulos tienen que ir acá arriba. Entonces acá es donde nosotros ya empezamos a hacer nuestro proceso de transformación. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacemos el proceso de transformación? Primero tenemos que hacer que esto suba. Es decir, que tenemos que eliminar estas dos filas que tienen datos nulos. Mire que aparece null de nulo. Ah, y mire, quiero que noten lo que les había dicho. Mire la columna verde. Significa que tenemos un 99% de los datos bien y tenemos 1% que son de datos vacíos. Mire que él aquí nos va mostrando el estatus, o yo hago clic, yo me paro encima de la lineacita verde. Entonces, bueno, vamos a eliminar esto. Entonces, justamente dentro de nuestro menú, inicio, dentro de la parte que se llama reducir filas, o posiblemente
su pantalla sea mucho más grande, les aparezca conservar o quitar filas. Lo podemos hacer desde el menú inicio o del menú transformar. También ella nos permite eliminar columnas. Pero en este caso, centrémonos en nuestro menú inicio. Aquí. Podemos eliminar filas, conservar filas y quitar columnas. ¿Ya? En este caso, nos vamos a concentrar en las filas. Tenemos que eliminar estas dos filas a partir de esta que está acá. Quitarlas de arriba. Entonces, nos podemos ir a la opción que dice reducir filas, quitar filas. Y mire que tenemos varias opciones. Esto depende de lo que usted necesite hacer dentro de su proceso de ETL. En este caso, como yo tengo seleccionado el registro, la fila número 3, yo necesito que me quite las que están arriba. Eso quiere decir que me quite las filas superiores. Ojo, recordemos, estoy en menú inicio. Yo lo tengo como reducir filas, quitar filas, y tenemos la opción de quitar filas superiores. Le voy a dar esa opción y voy a decir que me quite las filas iniciales de la base de datos que quiero que me quite. Va a ser 1, 2, que son las que están vacías. Le vamos a dar a aceptar y notamos que ya el del consecutivo me quedo en el registro número 1. Jonathan, Explíquenme. ¿puedes repetir ese pasito? Claro que sí. ¿Cómo hago para repetir el paso? Yo me voy aquí donde son los pasos que les había dicho. Cada cambio que yo hago va a aparecer aquí. Lo elimino para que vuelva a aparecer tal cual está. Entonces recuerden, yo estoy aquí, necesito quitar estas dos primeras. Entonces me voy al menú inicio, reducir filas, quitar filas y la opción que dice filas superiores. ¿Cuántas filas voy a quitar? Acá tengo una, acá tengo dos. Voy a quitar 2. Le doy a aceptar y se me elimina. Y hasta ahí tenemos que ir todos. Listo, les doy espacio para que repliquen. Porfa, cuando lo hagan me regalan una reacción. Si no les da, me levantan la mano, por favor. Tengo la confirmación de Verónica y Brigitte. Muchas gracias a las dos porque las veo muy activas conmigo. Muchas gracias. Carlos, Anoni, Ángela, Nicole, Miley. Ahora sí los veo más participativos. Perfecto. Recuerden, ojo, no se sienta presionados alguno de ustedes si siente que los demás compañeros van rápido. Si usted no le da, si usted no es capaz, me levanta la mano que yo con todo el gusto le repito las veces que sea necesario hasta que usted entienda. ¿Listo? Perfecto. Entonces ya tenemos en nuestra fila número 1 el nombre de nuestras columnas. ¿Cómo hago para llevar esto acá arriba? Justamente dentro de nuestro menú inicio, si nos vamos casi al final, encontramos esta opción, usar primera fila como encabezado. Si yo le hago clic, miren que ya deja de estar aquí y se me sube. ¿Eso, profe? Perdón, Ángela, ¿me repites? Que si puedes repetir eso, ¿cómo hago para que Claro la columna que tenga sí. un nombre? No hay ningún inconveniente. Ya estoy borrando los pasos. Todos llegamos hasta aquí. ¿Cierto? Y acá me sigue, entonces, todos llegamos hasta aquí, perdón, dice consecutivo. En el mismo menú inicio, me voy al final y buscamos esta opción que dice usar primera fila como encabezado. Le hago clic y gestiona la magia. Mire que acá arriba ya me aparecen los nombres, de los atributos. A usted ya le aparece el nombre de los atributos. Recuerden que yo les voy a estar molestando mucho con reacciones. Regálenme una reacción todos si ya llegaron a esta parte conmigo. Si tienen alguna dificultad, me avisan, por favor. Listo. Y así solucionamos nuestra parte de encabezado. Y miren, cosa curiosa. Subimos los encabezados y ya nos empezó a detectar problemas. Mire que en este momento me está apareciendo el verdecito con unas lineecitas. ¿Eso qué significa? Que hay unos errores que no le está permitiendo identificar que está bien y que está mal. Y lo que él está asumiendo es que posiblemente eso sea un error.
Entonces me está diciendo, menos del 1% de la data tiene error. En este caso, me está diciendo que posiblemente tiene datos vacíos, pero hasta que no se corrija el error, pues no podemos solucionar el inconveniente. Entonces, ¿esto cómo se soluciona cuando tenemos este tipo de situaciones? Lo primero, en ocasiones, cuando quitamos un atributo que no le suma a la base de datos, ayuda a solucionar el error. ¿Listo? Voy a colocar un ejemplo. Este de consecutivo me está mostrando todos los números consecutivos que tiene la base de datos. Sí, perdón. Después me muestra todos los consecutivos que tiene la base de datos. Acá están todos. Sanoni, cuéntame. Profe, tengo una pregunta. Sino que estoy trabajando en el BI, pero en línea, esa opción de diagnóstico que tiene por columna en la opción online no permite sacarla. ¿Cómo así que no sé? O sea, yo no tengo instalado el Power BI en el computador, lo estoy trabajando en línea, ¿sí? Entonces, todo funciona perfecto, las opciones, todo lo que ha indicado, pero ese diagnóstico que le genera por columna de cuántos datos están válidos y todo esto, no, en el online no lo he visto. No sé cómo sacarlo. Y verifican en menú vista si de pronto en el online te permite. Ok, Esta calidad de columna. ¿Sí? configuración de... ¿En dónde? Pero no es como... calidad de columna. No, mira que no, aquí no. De pronto esa opción entonces no la tienen en el online, pero sí en el de escritorio y en el desktop sí. Ok, listo. Listo, profe, no, gracias. No, la linecita verde también ayuda mucho. Listo. Sí. Perfecto. Veamos entonces. Ahora, en este caso, por un segundo que hice un paso que. Entonces, un segundo que se no me dejó el micrófono abierto. Listo. Entonces, aquí la intención es poder nosotros organizar los datos que tienen errores. ¿Listo? Entonces, en este momento que nos valida el tema de los errores, tenemos que tenemos uno de formato fecha, que nos está apareciendo este error, y el de consecutivo. ¿Cuál es mi recomendación? Mi recomendación es, cuando ustedes tengan un atributo que tiene tantas características, acá cada consecutivo es un número diferente, generalmente la vista previa son como 500, los primeros 500 datos. ¿Podríamos mejorarlo para que muestre más? Sí, pero eso consumiría más RAM. Pero entonces una de las buenas prácticas para hacer las cosas de pronto un poco más rápido y no demorarnos tanto es, en ocasiones, podemos, si hay un error, en este caso me está diciendo que tengo un error en consecutivo, es bastante común que ese error se pueda estar presentando en otros tipos de datos. Que en este dato acá me aparezca un error, pero que en otro tipo de atributos se me aparezca como un dato vacío, ¿ya? Y como notamos, aquí si no hay errores, hay vacíos. Entonces, ¿cómo usted puede verificar si las bases de datos llegan a tener otro tipo de errores? Vaya, coja un atributo que tenga pocas características. Como ya vimos, consecutivo, mira que llega hasta 568 y pues vamos a tener problemas cuando lleguemos a bases de datos de 1 millón, de 2 millones. Entonces, ¿cuál sé yo que puede ser una característica que tenga pocos atributos? La sede, porque sabemos que tenemos muy pocas sedes. Y miren aquí, encontramos justamente un dato nulo. Nulo. ¿Qué pasará si yo quito este nulo y le voy a dar a aceptar? Noten que mágicamente desapareció el error. ¿Por qué? Porque justamente recuerde que los registros cuentan la historia de todos los datos. Entonces, si hay algo que esté mal en consecutivo, posiblemente va a estar en esa misma fila de todos los datos.
Entonces, posiblemente aquí aparecía como vacío, pero en consecutivo decía otra cosa. ¿Cómo yo les puedo asegurar eso? Si yo abro el archivo de facturas ficticias y yo me voy al final, miren que encuentro esto que se llama total consecutivo. ¿Y qué les dije a ustedes? ¿Cómo Power BI detecta un error? Si esto es un tipo de dato numérico, ¿por qué hay un tipo texto? Él lo toma como error. Y mire que en la sede no había nada, estaba vacío. Es decir, era un tipo de dato nulo. ¿Nulo por qué? Porque es que vacío significa que todo está vacío. Pero nulo es porque aquí debería haber un dato y acá debería haber un dato, entonces él lo toma como nulo. Si yo quito este nulo, que es el que está aquí, desaparece toda esta fila. Se me borran los errores. ¿Listo? Entonces, mi recomendación es esa. Si ustedes tienen un atributo que tiene un error, pero tiene muchas características que no le alcanza ni siquiera a mostrar qué error tiene, busque un atributo que tenga pocas características. En este caso, la sede. Búsquenlo. Y así pueden solucionar el error que posiblemente sea un nulo. Puede ser un tipo de dato que acá aparezca un número y que usted lo pueda quitar y pueda mejorar toda la base de datos. A veces las pequeñas prácticas que son tan simples, tan sencillas, nos ahorran dolores de cabeza enorme organizando tipo de datos. Regálenme una reacción si fue claro cómo podemos subir los encabezados y si tenemos un error, cómo podemos solucionarlo de una manera simple y sencilla. Que en este caso sería buscando un atributo con pocas características. Excelente. Listo. Entonces vamos a hacer una cosa. Dime quién, León. Qué pena. Ahí Sí, solo sí, lo desmarco y ya. sí, solo la desmarqué. Ok. Solo. En este caso, hagamos de cuenta que estamos filtrando. Y dentro del filtro ya no va a estar nulo. Para nosotros entendemos la idea del filtro. Para Power Query ese dato ya no lo voy a incluir dentro de la base de datos y como ya se me quedó en un paso atrás, pues me queda la base de datos depurada. Listo, mi ley. Ok, profe, gracias. Listo, perfecto. Ahora. Jonathan, pero entonces. Pero, Lo que- Leandro, dame un segundo, que es que como es levantando la palabra, levantando la mano, para darnos un perdón, orden, perdón. Carlos la levantó. Carlos, cuéntame. ¿Ahí no aplicaría también esa opción de quitar vacíos? ¿O solo aplicaría el de quitar el chulito del nulo? En este caso, podríamos nosotros también quitar vacíos, porque asumimos que dentro de ese atributo, dentro de ese registro, dentro de ese registro, esa parte estaba vacía. Perfectamente la podríamos haber manejado como quitar vacíos. Pero una de las opciones también que nos permite mostrar que hay un error es que justamente el filtro del atributo nos muestra que hay un nulo. Entonces podríamos también desmarcarlo. Existen diferentes situaciones diferentes soluciones para diferentes problemas. En este caso, el desmarcarlo, lo que me va a permitir a mí es que todo ese registro que tiene errores desaparezca y me depure la base de datos. Listo, Carlos. Pero también lo podríamos utilizar con quitar vacíos. Perfecto. Carlos levantó la mano, creo que Leandro había levantado la mano. Leandro, cuéntame. No, te iba a preguntar, o sea, Power Query lo que te permite corregir data, pero hay cosas que definitivamente, o sea, uno tiene que garantizar es desde el Excel como lo estás haciendo ahora, pues porque si hay errores de datos repetidos y son masivos, pues con Power Query va a ser difícil, ¿no? Corregir de pronto si es más volumen, me refiero. No, señor. Antes al ¿No? revés, todo lo contrario. Porque es mucho más fácil corregir esto desde Power Query porque simplemente es hacerle, mire que aquí usted simplemente tiene que hacer quitar chulitos, subir encabezados, corregir datos. Porque la premisa con Power Query es que usted no va a alterar la base de datos inicial. Está prohibido tocar la base de datos inicial. ¿Por qué? Por la gravedad que eso puede conllevar. Usted de pronto le dice a su jefe, es que esa base de datos que usted tiene errores. Es que usted coloca los datos como es. No, es que para eso necesitamos que el sistema trabaje para nosotros. Y esto le hace una sola vez. Una sola vez. Con que usted tenga un query organizado, perfecto, íntegro, usted no tiene que estarse preocupando de quitar vacíos, en cambiarle el nombre a un atributo. Antes al revés, ese es el pro, pues es el poder que tiene Power BI. Que esas correcciones usted las puede hacer perfectamente en Power Query y no tocar el Excel. La premisa es esa. El Excel es una fuente de datos primaria en la cual nosotros no podemos ejercer un cambio, sino que lo que vamos a hacer es una ingesta de datos y hacer los cambios desde acá.
Sé que es complejo, pero es solamente usted lo hace una sola vez. De resto, a medida que se vayan usted actualizando los archivos, el query hace todo el proceso interno solito y usted no se tiene por qué volver a preocupar en hacer esto. Esto se hace una sola vez cuando ejecutamos un informe o un reporte. ¿Listo, Leandro? Oh, Y ok, cerramos- ok. Listo. Y cerramos con Carlos para irnos al break. No, profe, ya me resolvió la pregunta. Listo, perfecto, compañeros. Bueno, estimados, en este momento son las 8:07. Lastimosamente con Jitsi no se puede parar la grabación, entonces la voy a detener. Eso significa que cuando regresemos haría de nuevo otra grabación. Ambas grabaciones yo se las dejo colgadas a ustedes, vuelvo y reitero, para su revisión. Y la voy entonces a detener. Recording is on. Listo, perfecto. Entonces vamos con nuestra segunda parte de la clase. Entonces, como les dije, busquen la manera más fácil de poder solucionar su ETL. Si tiene errores, les garantizo que puede ser que un atributo esté dando problemas o esté dando errores. Como les dije, pista previa, por ejemplo, aquí, en esta parte de aquí, solamente nos muestra las primeras 1000 filas. Esta configuración es buena dejarla, porque a veces no sé cuántas bases de datos vaya a manejar ustedes. Según lo que ustedes me comentaron de su experiencia laboral, pueden manejar bases de datos enormes. Si ustedes amplían esta vista previa de más de 1000 filas al conjunto completo de datos, se les puede volver algo infernal el tema de query. Y acá, como justamente lo decía ahora Leandro, es menos complicarnos la vida, pero eso que no signifique manipular el archivo inicial, porque no sabemos obviamente qué repercusiones puede tener la empresa en que nosotros manipulemos eso. Entonces verifiquemos siempre, busquen un atributo que tenga pocas características, en este caso el de sed. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a hacer, dijimos, es validemos qué atributos vamos a necesitar. Es lo primero. Antes de ponernos a corregir cosas que ni siquiera vamos a necesitar, vamos a quitar esos atributos que no necesitamos. ¿Listo? Y por ahí derecho podemos fusionarlo en verificar los atributos que sí necesito, su tipo de dato, que sea el correcto. ¿Listo? Ahí podemos ir matando varios pájaros de un solo tiro a medida que hacemos las revisiones para que el proceso de query no se nos haga tan dispendioso y que en la práctica se nos vuelva algo más chévere de hacer. Entonces, por ejemplo, tengo el que dice consecutivo. Como les dije, este simplemente me está dando una numeración de 1 hasta donde terminan los registros. Este no me está dando insight o no me va a poder sacar análisis interesantes. ¿Yo qué voy a hacer? Eliminar. Hay varias opciones de eliminar columnas. Voy a colocar solo un ejemplo. Yo voy a decir que voy a eliminar consecutivo y número de factura. Para no tenerlo que hacer uno por uno, pues yo puedo seleccionar consecutivo y aprieto control y aprieto factura. Miren que ambos están seleccionados, ¿cierto? Acá en el menú inicio yo tengo la opción de quitar columnas. O clic encima de alguna de las dos que tengo seleccionadas y doy la opción de quitar columnas. Así yo me ahorro el trabajo de tenerlo que hacer uno a uno. Ojo, ¿por qué quité el de número de factura? Porque yo tengo esta base de datos simplemente es como ejemplo de query. Pero si usted obviamente tiene, no sé, una base de datos que tenga número de factura y eso va amarrado, como lo dijo, creo que fue Leandro Carlos, que se amarra algo de contabilidad, pues obviamente no lo voy a eliminar, porque sé que ese me va a servir como un conector con otras bases de datos. ¿Listo? Entonces, así podemos eliminar columnas. Entonces, les dije, a medida que vamos eliminando, vamos a ir haciendo el trabajo de manera sincrónica en revisar atributos que sí necesito y su tipo de datos. Y que no hayan errores. Sede. Me gusta el nombre sede, está bien. El tipo de datos es un tipo de dato texto, es correcto. Ahora verifiquemos si tiene algún tipo de error. Como habíamos visto inicialmente, tengo dos tipos de Cali con tilde, Cali sin tilde. Esto suele suceder mucho. Ojo, en lo único que no nos vamos a fijar son en nombres, porque los nombres en Colombia no tienen ortografía. Hay César que se escribe con S, conozco César que se escriben con X, Jonathan, por ejemplo, mi nombre, hay gente que se escribe J-O-H o J-O-N, en mi caso es J-H-O. Entonces los nombres no tienen ortografía. Pero sí, en cosas tan puntuales como una sede, sí vamos a verificar que sí tenga ortografía. Entonces en este caso tendríamos que corregir Cali y tendríamos que corregir este Medallo por Medellín. ¿Listo? Ahora, existen varias maneras de hacer corrección de datos. Punto importante.
siempre párense encima de la columna para que quede señalada que vamos a modificar. ¿Por qué? Porque si usted la deja en general, cuando hagamos el reemplazar valores, se va a aplicar a toda la base de datos. Y les voy a colocar un ejemplo. ¿Qué tal que haya un apellido Cali con tilde? ¿Cómo lo vamos a corregir? O qué tal que haya un nombre que se llama Charon Medallo. Voy a colocar un ejemplo. Y la vamos a corregir un nombre, y eso sería incorrecto. Siempre nos vamos a centrar en la columna, la vamos a señalar, la columna que queremos corregir. ¿Listo? ¿Me regalan una reacción si es claro esto que acabo de explicar? Entonces, vamos a empezar con CD. Como voy a corregir CD, me paro en CD. Hay dos maneras. Yo puedo utilizar en el menú Inicio e irme al final, donde dice abajo de primera fila como encabezado, reemplazar valores. Me puedo ir ahí, pero hay una manera de hacerlo mucho más rápido. ¿Por qué? Si yo me voy a reemplazar valores, yo tengo que escribir el valor que está errado y el valor correcto. Y en ocasiones, hablo a título personal, a veces es difícil sacar las tildes, ¿cierto? O un carácter especial. Entonces, ¿cuál es la mejor manera, a mi juicio, de poder solucionar algo? Clic en el atributo que quiero cambiar. Voy a buscar uno de los atributos que estén malos. Por ejemplo, encontremos a ver si encuentro un Cali con tilde por acá. Con Cali con tilde no lo encuentro. Ese sí va a tocar que digitarlo. Pero si encuentro un medallo, por acá vi un medallo, mírenlo acá, medallo. Acá está medallo, ¿cierto? Medallo. Entonces, con medallo, nos vamos a ir clic a medallo, clic derecho, reemplazar los valores. ¿Esto qué me garantiza? Que va a encontrar medallo solo. O sea, me va a poner la palabra incorrecta arriba. Yo ya no tengo que hacerlo. Me está ahorrando ese paso. Y simplemente yo hago mi corrección a Medellín. Ojo, ese Medellín tiene tilde. Medellín. Le voy a dar a aceptar y valido que ya solamente no exista un Medellín. Les pido por favor que corrijan Medellín y me regalan una reacción cuando lo realicen. Sanoni, cuéntame. Pregunta, ¿esos caracteres de tilde no se considerarían especiales? Sí, señor. Pero entonces eso no genera ningún conflicto al momento de Tienes un muy buen punto. Tienes un muy buen punto. Lo que podríamos hacer entonces, ya que tenemos todos los Medellín con tilde, si tú lo consideras, es pararnos encima de él y simplemente hacerlo con sin tilde. También me parece completamente válido. ¿Eso en qué aplica? En empresas que tienen multinacionales, que de pronto lo van a ver en Estados Unidos, porque como allá no manejan acento, posiblemente les va a generar errores cuando lo quieran presentar. Entonces, válido, si tú quieres cambiar todos los Medellín de tilde a Medellín sin tilde, lo puedes hacer sin ningún inconveniente, y ya tendríamos Medellín sin tilde. Y lo mismo podríamos hacer con Cali, entonces corrijamos todos los de acento y simplemente, bueno, Cali no tiene acento, no es Cali, es Cali. Pues vamos a dejarlos sin acento. También podríamos corregir todos los Bogotá que tienen tilde. Lo podemos hacer y me parece una buena técnica para que podamos practicar. Entonces, por ejemplo, por acá tengo un Bogotá con tilde. Lo copio, lo pego y quito la tilde. Perfecto. Y nos queda faltando Cali. Entonces puedo coger este Cali de aquí, lo copio, lo pego y simplemente le coloco la tilde a ese Cali para que me pueda corregir a Cali sin punto. Y en ese momento ya tendríamos la sede sin acentos para que no nos genere ningún tipo de inconveniente, tal como de pronto nos lo estoy transando Sanoni, que podría, al ser carácter especial, nos podría generar error. ¿Listo? Entonces, por favor, ustedes corríjanme los Bogotá sin tilde, Cali sin tilde y Medellín sin tilde, y cuando tengan esta basecita de datos así, por favor me confirman. Perfecto. Adicionalmente hay una validación que a veces me gusta hacer. Yo empiezo a verificar dato por dato. Barranquilla, Bogotá,
Cali, Medellín. Y miren que cuando me voy a Pereira, solamente hay un solo registro con Pereira. Un solo filtro con Pereira. Entonces, que posiblemente este haya sido, como les había dicho ahora, un tipo de dato que se utilice como a veces como dato de prueba cuando uno inicia un sistema. Entonces, este Pereira lo único que va a hacer es afectarme la data. Se va a volver un dato atípico y no me va a permitir hacer buenos análisis cuando quiera saber unidades, promedio de valor unidad, promedio de cantidades, porque mira que en este prácticamente los datos son 10, 10, 10, 10, 10. Entonces no me va a sumar a la data. Entonces, si yo ya sé que Pereira no me suma la data, pues la quito del filtro. Pereira ya no existe. Zanoni, cuéntame. Una pregunta. Yo creo que tiene algo que ver con una consulta que hizo un compañero ahora. Es cuando uno se mete a esa sección de válido, error, vacío. Cuando uno le da clic allí, él le aparece una opción de quitar error. ¿Sí? Yo le di quitar error por allí, no por el filtro. Y, por ejemplo, el dato Pereira ya no me aparece. Ok. Pero es quitar vacíos. Sí, o sea, la opción, o sea, dependiendo de la columna donde usted se pare, él le va a decir quite el error o quite el vacío, ¿sí? El tema es que lo eliminó, o sea, yo ya no tengo que filtrar a Pereira de la sede, ya no me aparece. ¿Este paso fue correcto o hice algo indebido? No, si no te aparece Pereira no es indebido. ¿Cuál es el punto? Es el que, por eso les digo que lo primordial es que ustedes conozcan su data o que primero, si ustedes no son de dicha área, la exploren para que ustedes puedan a través de esa exploración encontrar cuáles son esos tipos de datos que tienen que eliminar, ¿ya? Por ejemplo, en mi versión de Power BI no me aparece eso de quitar errores, porque el que evalúa el que tiene el error soy yo como persona que está haciendo uso del Power Query. Si a ti te dio, no hay ningún problema. Lo que yo recomiendo a las personas que, como yo, no nos aparece esta opción de quitar el error, es, si nosotros hicimos la validación en Excel, pues ya sabemos que Pereira no tiene datos. Esto fue lo que hice, compañera. Me vine a filtros. Alguien escribió por el chat, ya te digo, para complementar las respuestas anónimas. Milady. Sí, abrí el filtro de sede y quité Pereira. Porque Pereira es el de que en ese momento estaba de prueba. Porque mira que Pereira ni siquiera me lo toma como error, porque él está diciendo, Pereira es un tipo de dato texto, entonces pues no tendría por qué ser un error. Pero nosotros que conocemos la data sabemos que Pereira en este caso solo tiene un registro y sirvió simplemente como para digamos, como hacer un registro de prueba, podemos llamarlo así. Pero si a ti con darle, quitarle el error, que de pronto es la versión que tú tienes, porque algo puntual, y quiero que sepan, mensualmente Power BI se actualiza, mensualmente. En cada boletín mensual, Power BI se actualiza mensualmente. ¿Ya? Entonces, obviamente, ustedes pueden estar pendientes del store. Ya lo escribí mal. Store. Ustedes pueden estar pendientes del store si existen alguna actualización que ustedes quieran descargar. Pero en la que yo tengo, no me está detectando eso como error, sino que la opción que yo tengo habilitada es la de quitar vacíos. Que lo podíamos haber hecho así, pero lo hicimos fue quitando el nulo. Pues, creo que alguien habló o me pareció. Creo, no me pareció. Listo. Entonces, podemos decir que el atributo CD ya está bien. Vámonos al atributo fecha. Las fechas no se ven así. Entonces hay que cambiarlo a tipo fecha. Eso es algo de Excel intermedio avanzado. Todo número es una fecha, toda fecha es un número. Para Excel o para Excel no, para Microsoft, el día número 1 se cuenta desde el 1 de enero de 1900. Eso permite que a nivel computacional toda fecha sea un número y todo número sea una fecha. Entonces, si en lo que yo tengo considerado como fecha me aparece un número, simplemente yo lo puedo cambiar por tipo de dato. Listo. Entonces acá yo coloqué tipo fecha. Verificamos, no hay errores, no hay nulos. Este atributo sí lo necesito, lo dejo. Recuerden que lo cambié aquí.
Nombre del vendedor. Esta base de datos por cada registro es un vendedor, es decir, que no vamos a tener poquitos vendedores, sino que si tiene 500 registros, cada nombrecito es diferente. ¿Listo? Entonces, aquí no vamos a modificar nada porque recordamos que los nombres no tienen ortografía. Ahora, si ustedes recuerdan, valor unidad estaba duplicado. Entonces, en este caso, aprovechemos y empecemos a interactuar. Brigitte, ¿cómo puedo quitar, en este caso, valor unidad 1? Por medio de inicio, selecciona el atributo y quitar columna. Ajá. Y acá donde dice quitar columna, o esta parte acá donde dice quitar columna. Perfecto, Brigitte, muchas gracias. Porque pues tengo un valor duplicado, no tiene sentido. Aquí suele pasar algo que genera mucha confusión. Profe, es que hay un tipo de dato que tiene el de pesos, y si esto es plata, debería tener el símbolo pesos. No. Aquí este símbolo pesos, lo que nos va a hacer identificar es algo que se llama decimales fijos, que eso lo vamos a ver aquí más adelantico, pues voy a aprovechar para explicarlo ya, con valor descuento y valor total. ¿Listo? Entonces, notemos que el tipo de dato es 1.2, eso quiere decir que es un número decimal. Cuando hoy tenemos un número que tiene números decimales, él siempre lo va a tomar con este tipo de dato número decimal. Pero miren qué pasa cuando coloco decimal fijo. En este caso, el símbolo pesos no nos va a significar que es una cantidad monetaria. Lo que nos está diciendo es que yo puedo resumir ese decimal a 2 decimales. ¿Esto para qué sirve? Calificaciones, valores en laboratorio, en el cual generalmente siempre se lleva a 2 decimales. ¿Listo? Si en Colombia manejáramos el centavo, lo llevaríamos a 2 decimales. ¿Listo? Para eso sirve el símbolo pesos. Solamente quería identificar eso. En que el símbolo pesos aquí no nos va a servir para el símbolo monetario. Esto lo vamos a colocar en Power BI. ¿Listo? Quería aprovechar para explicar esa partecita. Entonces, valor unidad es un valor entero. Está muy bien, lo dejo así. Cantidad es un valor entero. Lo dejo así. Valor de la venta es un valor entero. Lo dejo así. Descuento es un porcentaje. Entonces, eso sí lo puedo configurar como porcentaje. Ese es el valor de porcentaje que se le está dando a la venta. El valor del descuento, en este caso, lo podemos dejar como entero. Para que pues no, en Colombia no manejamos el tipo de dato, perdón, el tipo de moneda centavo, como en otras monedas, entonces lo podríamos simplemente quitar los decimales. Aunque, ojo, esto no aplica si usted maneja costos, si usted maneja contabilidad, si usted maneja presupuestos, porque es bien sabido que registro por registro, centavo por centavo, me puede configurar el valor total, me puede dar diferencias que pueden llegar a ser significativas, como 70, 90, 100 pesos, como si estamos hablando de grandes cifras o grandes cantidades de datos, estamos hablando de miles, de centenas de mil, casi hasta millón. Entonces, en tal caso que usted maneje este tipo de datos, sí le recomiendo que lo maneje decimal. En este caso, temas de ventas, generalmente cuando hacemos temas de descuentos en ventas y no nos dan cifras cerradas, ese precio o se asume que lo pierde la empresa o que se le asume que se le asigna al cliente que compra, ¿cierto? Esa pérdida de un centavo de más, de un peso de más o un peso de menos, que es lo que nos podría sumar los centavos. Los centavos en este tipo de transacciones solamente nos afectaría un peso de más, un peso de menos. No sé si de pronto lo que acabo de comentar es claro, regáleme una reacción si sí, o levanten la manito si de pronto no fui claro. Perfecto. Puede que si no me levantan la mano, no hay ningún problema. Valor total, lo mismo, asumámoslo como entero. Vamos a asumir esa pérdida de ese pesito de más o pesito de menos. Y miren, tenemos una columna que no hace nada. Y podemos notar que al 100% está vacía. Aquí podemos utilizar la opción que dice quitar vacíos, pero si la columna está vacía, ¿qué sentido tiene tenerla? Eliminémosla. Y así, en este momento hicimos nuestro proceso de TL en que aprendimos a subir encabezados, quitar filas nulas,
quitar vacíos, corregir datos que tienen mala ortografía, asignar tipos de datos, saber que toda fecha es un número y todo número es una fecha y por eso un número lo podemos volver formato fecha. Eso aprendimos. ¿Listo? Ahora, ¿quién me recuerda qué es el siguiente paso que debo realizar? ¿Quién me levanta la manito y me dice eso? ¿Qué paso? Leandro, cuéntame, ¿qué es el siguiente paso que tenemos que hacer? Jonathan, si ya tenemos revisada la base de datos desde Power Query, ahí lo que deberíamos hacer es cerrar y aplicar para cargar el archivo. La base de datos. Perfecto, sí. Sí, eso, la base de datos, perdón. Perfecto, pero antecitos de eso es el nombre. Acá me aparece base de datos. Entonces podemos llamar las facturas. Siempre asignarle un nombrecito. Excelente, Leandro, muchas gracias. Dale. Eso me gusta que me puedan contestar porque significa que están acá conmigo. Listo, asignamos nombres, ya corregimos, tenemos nuestro ETL precioso, cerrar y aplicar. Y recordemos, no chancleteamos a Power BI, lo dejamos ser. Sabemos que todo está cargando y todo quedó perfecto. No me apretan estos botones para nada, esto no existe. Sabemos que todo cargó perfecto cuando me aparece aquí en la sección datos. Y me regalan una reacción cuando le carguen la base de datos de factura. Excelente. ¿Puedes volver a hacer el paso? Claro que sí, Carlos. Ah, una pregunta que a veces me suelen decir, profe, cargué la base de datos a Power BI, pero se me olvidó hacer un proceso de ETL. Me di cuenta que no quité una columna, no cambié un tipo de datos, se me fue con errores. No hay ningún problema. Se viene acá a la base de datos y mire que acá hay unos 3 punticos. Se le hace clic y se va a la parte que dice editar consulta y ¡pum! Eso lo devuelve a Power BI, a Power Query, perdón. ¿Y qué fue lo que hice, Carlos? Como ya hicimos la corrección completa de nuestra base de datos, le asigné un nombre. Ojo, si ustedes van a colocar, por ejemplo, facturas ficticias, y estoy colocando un ejemplo, no lo tienen que hacer. Ojo con esos espacios vacíos. Una buena práctica siempre es guión bajo. Eso nos simula un espacio vacío. Pero procuremos no utilizar el nombre de los archivos que trabajemos con espacio. ¿Listo? Es una buena práctica. Solamente comentando. Entonces, bueno, Carlos, le asignamos un nombre, nos vamos al menú Inicio y le damos Cerrar y Aplicar. Y sabemos que nos cargó la basecita de datos cuando te aparece aquí en Datos. Quedo pendiente de tu confirmación. Me regales así una manito, sí, ya te cargó. Profe, ¿Pereira se eliminó? Sí. Más allá que eliminamos, lo que hicimos con Pereira fue filtrarlo. En este caso ya no nos aparece porque está por acá, filas filtradas. Ahora sí. Pereira. Lo que hice fue quitarle el chulito para que Pereira no aparezca porque nos dimos cuenta que Pereira era solo una basecita, un registro de prueba. Ángela, cuéntamelo todo, su merced. ¿Puedes volver a explicar cómo volver al query? Claro que sí, su merced. Estamos en Power BI. Y mire que aquí, al ladito de la base de datos, facturas, tengo 3 punticos. Tú le haces clic y te vas a la opción que dice editar consulta. Yo puedo volver a Power Query en tal caso que algo me haya quedado mal. Listo. Y ¡pam! Se hizo chocapic. Ahí se abrió. Listo, Ángela. Gracias. No, con todo gusto para servirles. Me encanta que me pregunten, porque eso significa que están acá conmigo. Créanme que me prefiero mucho más cuando me preguntan cuando algo no pasa porque es más diciente, entonces me gusta mucho eso. Y bueno, recuerden, cuando terminamos algo, buena práctica, este lo vamos a llamar informe facturas. Y lo llame informe facturas. Uy, ¿qué pasó? Dame un segundo, ¿ok? Ya, es que estoy acá. ¡Listo! Dame un segundo, ¿ok?
así. Listo. Entonces, ¿cuál va a ser el reto que ustedes tienen a partir de este momento? Tenemos una última base de datos. Obviamente lo que no se practica no se afianza el conocimiento. Deme un segundo en línea que se me cerró donde tengo el archivo. Deme un segundo en línea, no me cuelguen. Clase 2. Listo. Entonces tenemos la base de datos empanadas. Explorémosla. Recordemos que nuestro primer pasito es explorarla. Con esta base de datos les voy a pedir el favor que tengan mucho cuidado, porque esta nos va a servir en la clase del jueves a hacer relaciones. Entonces, también la base de datos de compras, pero en la que más le vamos a sacar jugo es esta base de datos de empleados empanadas. ¿Listo? Entonces, explorémosla. Miren, justamente ya empezamos a identificar que tenemos unas filas nulas arriba, tenemos un atributo que está mal escrito, se llama nombre completo, tenemos un cargo con K, tenemos un sexo que aparece F de femenino y aparece hombre. Entonces, ¿qué? ¿Lo manejo FUM o lo manejo hombre-mujer? Y sexo, no sé, dirán ustedes, esa es la palabra correcta cuando hablamos de un término biológico. Pero lo que es más correcto en un ambiente empresarial es que no se llame sexo, sino se llame género. Ojo, eso ustedes no lo pueden editar en el Excel. Recuerde que ese Excel lo maneja su jefe, y si usted le mueve algo a su jefe lo regaña, lo manda a descargos, usted se tiró la base de datos. Entonces recordemos que los cambios que hacemos no los hacemos en query. A su jefe le parece tener cargo con K, déjelo. Pero para su informe usted lo va a corregir. Y esas serían como, digamos, visualmente como las únicas correctas. Ah, no. Y mire que si yo me voy al final de la base de datos, tenemos, ¿cuántos trabajadores tenemos? Deme un segundo en línea, no me cuelguen. Tenemos 630 colaboradores. Justamente mire que debajo del número de cédula aparece algo que se llama ayuda. Debajo del género tenemos un 4, un operario tenemos un 5, y debajo de los salarios tenemos algo que se llama total. Entonces eso, mis estimados, nos va a empezar a generar errores en el momento de nuestro query. ¿Cuál es el reto? El reto es que a partir de este momento, van a ser las 8:50, ustedes tienen, aquí hasta que se termine la clase, para que puedan realizar el proceso de TL en query. ¿Listo? Lo que encuentran en esta base de datos no es diferente a lo que ya hemos aprendido. ¿Listo? Entonces, la intención es que ustedes puedan practicarlo, que ustedes puedan coger esa base de datos e intentar llegar hasta donde puedan. ¿Cuál sería lo correcto? Que lleguemos a que ustedes lo guarden a Power Query y tengamos ese archivo listo para mañana. Eso sería lo importante. Pero en tal caso que usted se quede en algún paso, no se preocupe, no se frustre, que mañana, antes de empezar el tema nuevo en clase, lo primero que yo voy a hacer es corregir pues mostrarles cómo se hace el query para que quede en la grabación y que pues obviamente las personas que no lo pudieron realizar o que solamente ven la grabación, pues lo puedan realizar. ¿Listo? Entonces, regálenme una reacción si es claro el reto que vamos a realizar en esta noche. Y si tienen alguna pregunta me pueden levantar la mano. Está sencillo, créanme que está sencillo. Perfecto. Entonces yo en este momento voy a detener la grabación